a mí es un poco del cambio de paradigma. ¿Lo conocen a Fernando Ulloa? Fernando Ulloa fue un referente del pensamiento de subjetividad en Argentina muy interesante. Tiene unos trabajos sobre la ternura que a mí me parecen muy inspiradores. Y Fernando Ulloa acuñó un término que le llamó encerrona trágica. Esto es Buenos Aires. Encerrona trágica y hablaba de cuando los profesionales quedamos encerrados en nuestros propios dispositivos. ¿Sí? Yo siempre lo pensé, por ejemplo, en la vida de monovalente que hice, de hospital psiquiátrico. Decía, bueno, el propio enfermero de sala de mujeres agudas, encerrado con el poder del abuso, ¿verdad? Porque era un dispositivo manicomial donde el enfermero podía quedarse con mujeres jóvenes en crisis, en grupo, invalidadas por la cuestión manicomial, y cómo el propio dispositivo del monovalente aumentaba la brecha. O sea, era descuidante incluso para el propio enfermero, ¿no? Porque no generaba las condiciones no invitaba al cuidado, invitaba al abuso. Entonces hay una línea, ¿no? Y había una cuestión que a mí me parece, lo mencionaban aquí, que le decían la encerrona iatrogénica. Vieron que iatrogenia es, poco dicen, es el daño causado por la propia medicina. Entonces, podemos comenzar a criticar el modelo en que nos formaron. Yo creo más o menos tenemos, quizás las chicas no, que vienen ya de una vuelta con comunitaria, pero la formación tradicional médica y psicológica, ¿qué características tiene? Y acá yo en general creo que voy a hablar un poco de la formación médica. Primero, en la formación médica es biologicista. ¿Qué quiere decir eso? Que pensamos a la gente como órganos. Entonces, no pensamos que son personas, que son pares, que tienen una subjetividad X, que tienen una historia, sino que son órganos, por un lado. Por otro lado, es monologante. El modelo médico hegemónico habitualmente es un dispositivo de la verdad. Habla como de ese lugar enunciándose, como desde la certeza. ¿Sí? Tercero, es mecanicista, o sea, de alguna manera considera que la gente es una máquina que hay que reparar, ¿no? Por ende, el modelo médico reivindica al profesional como una especie de mecánico. ¿Sí? Cuarto, es objetivable, o sea, trata todo de dimensionar, de cuantificar, de verificar. Y uno podría discutir eso, comienza con la discusión, esas cosas que no todo lo humano es verificable. Yo les pregunto a ustedes, ahí paramos si querés, ¿vale? ¿Qué del humano es no verificable? ¿Cuál es el giro paradigmático? Y ahora ponemos, sería el modelo comunitario, que un poco el OAT se inscribiría dentro de una mirada comunitaria, ¿no? Que es un modelo de amplitud y un modelo holístico, esa característica, ¿no? Amplitud y holístico, o sea que es integral. Segundo, es un modelo que da lugar a la incertidumbre, a diferencia de la idea de certeza. Aquí la incertidumbre tiene lugar, ¿no? El no saber tiene lugar, el misterio tiene lugar. Un elemento fundamental es que en este modelo la persona es sujeto de derecho. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tiene derecho a voz, que tiene derecho a decisionalidad, que tiene derecho a secreto. ¿Sí? Voz, decisionalidad, secreto. También es que la singularidad, ¿no? El modelo objetivable cuantifica y te aplica algunas variables medibles, y aquí tiene valor la particularidad de la persona, ¿no? ¿Quién es esta persona en particular? Ante lo jerárquico aquí es interdisciplinario, que es otro elemento importante. Y lo interdisciplinario tiene fuertemente que ver con el trabajar en equipo. Paramos que vale. Le hago otra prueba que quiero hacer a partir de lo que decía, que es que recordemos un poco lo que pasó en IPS con esta persona que le amputaron el miembro inferior del otro lado. Sí. ¿Todas tienen presente la película? Sí. Bueno, cuando vieron que el equipo quirúrgico argumentó dos cosas, dijo, le hicimos una ecodoppler intraquirófano y ahí nos dimos cuenta que la arteria femoral del otro lado estaba más comprometida, por eso cambiamos el miembro inferior. Y cuando salimos a avisar, no había nadie de los familiares afuera. Ese fue el argumento. Nadie creyó el argumento. Yo me planteé mucho por qué, hablando de la deshumanización médica, ¿no? Yo decía, porque yo creo que fuertemente el modelo pedagógico médico es un modelo de crueldad. O sea, se enseña
a ser crueles, a valorar lo cruel, y es un modelo vengativo, porque vos te vengás primero con los más jóvenes que están formando, segundo con los pacientes, tercero con los colegas, cuarto con todo el personal paramédico. O sea, un modelo que instala una lógica muy jodida, ¿no? Por eso se explica también por qué no te importa. O sea, el nivel más de cosificación del otro y por ende de uno mismo, ¿no? Quiero entrar, si les parece, damos un salto. Este es el primer tema, el tema de comparar los modelos. El siguiente es algunas características introductorias de la práctica AT, ¿no? Creo que a lo mejor con esto nos vamos a quedar hoy en... La primera es, decía uno de los autores que le preguntaron qué es ser AT, y él dijo, este autor creo que era Camacho, que dijo, yo defino más el mundo AT como un estar. Vieron que en inglés be es ser o estar, to be es ser o estar, ¿no? Entonces él decía, más que ser es estar. Entonces eso me parece interesante, ¿no? Que no hay tanto una definición de qué es, sino hay un modo de estar, o hay modo de estar AT, ¿no? Y él decía, estar siendo con. Es un primer elemento más importante, estar siendo con. Y es, quien ha hecho mundo, ha hecho experiencia AT, se da cuenta que la presencia es fundamental. Es mucho más difícil hacer acompañamiento AT virtuales, por ejemplo. Sin embargo, la práctica médica se ha virtualizado muchísimo. O sea, cada vez es más telemática, cada vez más yo con la computadora y vos del otro lado, ¿no? Entonces el estar siendo con me parece importante. Segundo elemento importante, que es una terapéutica de lo cotidiano, ¿no? O como dice Magali Besson, dice una de las autoras que estudiamos, es una práctica situada, en una situación, ¿no? ¿Sí? Y ella decía que hay como dos dimensiones para situarse. Una dimensión geocultural, que incluye, no sé, el suelo, pero también el paisaje, pero también la cultura. Y la segunda dimensión para situarse es la dimensión del tiempo presente, es el ahora. Y eso también me parece muy valioso, ¿no? El ahora. Un tercer componente para comenzar a introducir la práctica T es hay más frecuencia de encuentro. Más frecuencia de encuentro. ¿Qué quiero decir con esto? Que por ejemplo, uno en la práctica convencional, por ejemplo en la psicoterapia, una sesión por semana de 45 minutos. Es el promedio clínico. Sin embargo, una persona T puede vivir con la persona, no acompañante terapéutico. Puede verle 3 veces por semana, 2 horas. O sea, hay como una posibilidad de mucha mayor presencia. Incluso por eso también se trata de ver cómo se negocian los tiempos para los pocos, ¿no? Porque también es otra cosa, ¿no? Cuarto, decía una autora que es una clínica del desvalimiento. O sea, se trabaja mucho con el desamparo de la persona, con la desolación de la persona, ¿no? Situaciones suicidas, situaciones de consumo, situaciones muy complicadas de la infancia, psicosis. ¿Qué decís, Génesis? Okay. Un quinto elemento es la disponibilidad móvil. Yajájese, yajaja tú. O sea, uno se mueve con la persona. Un sexto elemento es el jugar de visitante, que tiene que ver que uno va al mundo de la persona. ¿Sí? En general, yo creo que la medicina nos encanta jugar de local. Mi consultorio, mi quirófano, mi sala de internación. Vos le decís, vamos a salir de acá al estacionamiento, no vaya, es como un escándalo, ¿verdad? Nos angustia muchísimo. Siempre decíamos un poco en el tema de clinitaria, que es una experiencia que hicimos mucho de clínica en la atención primaria de salud, que una habilidad clinitaria era que los perros de las casas no te muerden. ¿Por qué era eso? Porque vos te ibas a territorio donde no era tu perro. Entonces tiene que ver con unas clínicas de visitantes.
Otra cuestión tiene que ver con los modos de estar presente y son algunas características. Hospitalarios, amables, que tiene que ver con eh, cómo acoger a la persona. Una frase, y este es otro ítem que me quiero poner, creo que el 8, es: la regla consiste en que no hay regla. La regla se construye con la persona. ¿Sí? Y eso es, en el modelo ortodoxo, está muy claro quién pone las reglas y cuáles son las reglas. El horario de visitas hasta tal hora, no puedo usar celular, yo te doy el alta. O sea, uno mira el mundo profesional, sanitario, institucionalizado, y está repleto de reglas, ¿no? Vamos al hospital psiquiátrico, más todavía, ¿no? Mientras más entramos en salud mental, a veces es más reglado, ¿no? Otra característica más, no sé qué número, ¿alguien está llevando los números? 8. Es que es un modelo rizomático. Ustedes conocen la palabra rizoma. En botánica le dicen rizoma a un modelo de estructura y comparan las estructuras arbóreas y las rizomáticas. Las estructuras arbóreas son, vemos un árbol, ¿no? Es muy difícil que no sea así: raíz, tronco, copa, ¿no? Que sea copa, raíz, tronco, no va a ser así. Ese es un modelo predefinido. Y el modelo rizomático, para que se lo puedan ver, es, por ejemplo, un ejemplo, arriba, abajo. Crece por donde puede. Un modelo de rizoma es el pasto. El pasto crece donde puede. Acá no crece, por ejemplo, ustedes miran dónde hay pasto y dónde no hay pasto. Y hay pasto donde hay vida para el pasto. El pasto no se mete donde no puede. A diferencia de los humanos, que a veces nos metemos donde no podemos, ¿no? Entonces, hay una sabiduría rizomática del AT que es: no tiene carreteras principales, juega con lo que pasa, improvisa, se dirá por en el mundo del jazz, ¿no? Se va modificando mientras se va conectando. Si se rompe, puede comenzar de otra manera, ¿sí? Y eso también es una característica del mundo AT, ¿no? Es su Permiso, un ratito, voy a traer mi vehículo, ¿sí? Porque dejé muy lejos. Okay. ¿Sí? Es que reconoce la pulsión de muerte. ¿Qué es la pulsión de muerte? Y es un concepto más de la ortodoxia freudiana, pero tiene que ver con que reconocemos que hay una parte humana que es destructiva, que nos lleva, no sé, a las repeticiones, a los tropiezos, a los enredos, etcétera, etcétera. ¿Reconoce? La pulsión de muerte. O sea, yo voy a dar un ejemplo de otro campo, pero de no reconocer la pulsión de muerte. Ustedes no sé si siguieron la cuestión del gobierno salvadoreño de que se instaló una super cárcel ahora. Sí. Con lugar para no me acuerdo cuántas decenas de miles de personas. Creo que eran 40.000 o 60.000, no sé. 40.000, bueno. Y para mí ese es un ejemplo de no reconocer la pulsión de muerte. ¿Por qué? Porque si vos reconoces la pulsión de muerte, decís: necesito mi eros para abordar mi tánatos y convertir esa agresividad en algo que me construya. Si vos a la agresividad, al tánatos, le pones más tánatos, multiplicás, ¿verdad? O sea, vos encerrás 40.000 personas en una cárcel y vas a tener una mafia carcelaria, mucha gente enojada y explosiones periódicas, ¿no? Entonces, doy un ejemplo nomás de que la importancia de pensar la relación eros-tánatos, ¿no? Y por otro lado también nos paramos en esta posición como mundo ateo. La persona también tiene, o sea, no es que descalificamos su lado destructivo, lo reconocemos, lo validamos y lo acompañamos, ¿sí? Voy a dar un ejemplo más del mundo más clínico. Mucho tiempo se habló del tema del uso complicado de drogas como vicio. Y vicio es un término moral, no es un término científico, un término del mundo del campo de la salud, sino que vicio es algo que haces mal. Y en el mundo del mundo AT es más entender que la persona hace lo que puede. Y a veces, y que nosotros tenemos un modo de acompañar, construyendo límites desde la comprensión. Construyendo límites desde la comprensión. Comienzo a terminar esto y ahí después me gustaría que intercambiemos sobre cada uno de los puntos, ¿no? Lo otro es que no hay recetas, ¿no? No hay recetas.
es el propio movimiento de la curación y la singularidad de cada persona, ¿no? O sea, entonces de repente uno puede venir con, no sé, paso 1, paso 2, paso 78 y después paso -7. Entonces es porque uno acompaña lo que emerge en el momento, ¿no? Tiene más que ver, como decíamos, con lo cotidiano, con lo que trae la persona, que con necesariamente seguir una secuencia X. Y lo último es la renuncia a ejercer un control, ¿sí? Hay una presencia que es atenta, pero que no es vigilante. O sea, no somos guardia de seguridad. Y ese es un gran cambio, ¿no? Yo quiero dar un ejemplo que a mí me enamoró. Yo conocí un poco la experiencia de Trieste. ¿Conocen Trieste? ¿Vos conocés? Hablaba Arestivo, hizo pasantía. Arestivo tuvo en Génova en la época del auge triestino. Sí. Pero en Trieste, que es un poco la experiencia de la psiquiatría democrática basagliana, en fin. Buenas tardes. Hola. Hola. Era el cambio, ¿no? Sí. Nos presentaron una unidad de intervención en crisis, de puertas abiertas, ¿no? Y yo presencio esta escena en italiano, que mi italiano es muy precario, ¿no? Pero era una persona internada, un varón internado, que escucho que sale y por el tono de voz, yo supongo que está enojado, dice, yo me voy de acá. Y detrás iba una psiquiatra, que tiene que ver la psiquiatra de guardia, y le dice, y yo me voy contigo. Y salen juntos. Y a la hora y media vuelven juntos. Y eso a mí me partió la cabeza. Porque para mí la respuesta habitual sería enfermería, sujeción física, medicación inyectable, ya. Y ella lo que hizo fue acompañar el devenir, ¿no? Entonces a mí me parece muy interesante como ejemplo de atento pero no vigilante, cuidando pero no custodiando, ¿sí? Y es como una cosa muy fuerte de poner el cuerpo, ¿no? Por eso, y esto lo voy a adelantar lo que dice sobre el final, pero hay criterios de no ser ateo. Y un criterio de no ser ateo es cuando uno está maternando, porque tu energía vital está muy puesta en esa crianza del bebé. Entonces te dicen, bueno, cuando estás maternando no hagas eso porque estás conectado con otras cosas. O te dice también, no seas ateo cuando estás en crisis personal. Estás en un duelo complicado, importante. ¿Por qué? Porque necesitas una presencia muy presente. Yo pararía aquí, ¿vale? La filmación. Por ejemplo, la medicina hegemónica es, como decía, tiende a ser monologante. Yo he visto muchísimas veces en espacios de psiquiatras desprecio hacia la psicología. Y cuando decía psicología, la psicología clínica, lo otro pues ni es despreciable porque no existe, ¿no? Y así, no tienen buena formación clínica, no son científicos, o sea, y eso es lo que no hace el modelo comunitario, por eso intenta ser superador, porque es dialogante, es interdisciplinario, o sea yo me pretendo el modelo comunitario y yo uso psicofármacos. No se me ocurre no usar psicofármacos, pero no lo uso de entrada, no lo uso como lo central. Intento nutrirme de otras sabidurías también, ¿verdad? Así quiero ejemplificar lo que es un poco el cambio de paradigma. No una sustitución, ¿no? Sino que se toman cosas y después se le agregan otras nuevas y se repiensa políticamente el modelo. Sí. Es como entonces una versión evolucionada. No es que niega no sé, la construcción de salud mental en este caso, que es en la facultad se suele estudiar de manera como, no sé, en la facultad de medicina, de biologista, en la facultad de psicología también tiene su lado ortodoxo, pero también tiene su lado, ¿verdad? Como más no sé, del otro lado. Porque yo estaba mezclada un poco con eso, ¿verdad? Que, bueno, tomar este camino es como negar el otro. Eso está mal, y esto normal, no, eso está mal. Lo interpretaba así, pero se me aclara mucho, no sé, esto, el compartir. Hay por ejemplo, una versión que pudiera ser como así, pero otra vez no, después la voy a cuestionar, es los movimientos del orgullo loco, o del med pride, o de sobreviviente de la psiquiatría, o de experto por experiencia, o de oidores de voces. Hay muchas nomenclaturas.
Y ellos, por ejemplo, hay muchos de esos movimientos que no quieren saber nada de los psicofármacos. Pero ahí yo no pondría, yo no les llamaría ortodoxos a ellos por eso. Sino que ellos vienen de una experiencia, de una vivencia traumática muy fuerte, que es la psiquiatrización. Entonces, se complejiza más todavía. O sea, por ejemplo, para poner más otro costado más de la discusión. Pero insisto, Eduardo Menéndez lo conocen. Eduardo Menéndez fue un antropólogo argentino, vivió mucho tiempo en México. Y él acuña la noción de modelo médico hegemónico. Y él dice que el modelo médico hegemónico tiñe todas las profesiones sanitarias en Occidente. Y dice que el elemento central es lo que decíamos, el biologicismo. Pero para mí, el elemento central del modelo médico hegemónico ni siquiera es el biologicismo. Es la omnipotencia. Es la pretensión de verdad. Y ahí pasa lo que vos decís. Ahí sí es blanco y negro. O sea, yo un poco le decía, ¿no? En los mundos psiquiátricos así, en los mundos médicos también es así. O sea, solamente se valida lo que son las reglas de juego médicas. El resto, yo me acuerdo siempre de una situación, era una reunión de la Sociedad Paraguaya de Psiquiatría sobre desmanicomalización. Y éramos unas 80 personas, yo calculo que 60 éramos psiquiatras. Yo nunca vi tantos psiquiatras juntos en Paraguay. Y en un momento dado yo comienzo a contar una anécdota y digo, entonces, el antropólogo le llamó un chamán y dije la palabra chamán. Dijiste chamán. De atrás un psiquiatra grita y dice, sé chamán vos. ¿Te pusiste repelente? Me puse muy bonito. Sé chamán vos, o sea, no podías mencionar sin que se genere una especie de estándar. Ahí tengo. Lo fuerte que es el modelo, ¿no? Claro, porque yo sé porque hice facultad y ese chamán no, porque no estudió en la facultad. Y ese es un ejemplo de blanco-negrito. Ahí lo tenés. Yo me acuerdo que también cuando militaba en la UNA como estudiante, un compañero me decía, ¿qué me siguen estudiando medicina? ¿Para qué? Pues si todo está acá. Con ese otro modelo del otro lado, ¿no? Como un psicologismo fuerte. Hoy me enteré que hay un músico, no sé si le conocen al doctor Ayala, que es de Pacaraí. Icónico. Que había sido, bueno, yo no sabía mucho de él, pero había sido, él es médico también, pero justamente hizo la escuela, hizo ese camino, pero también estudió naturología, o sea, él cura a través de la naturaleza, ¿verdad? O lo orgánico. En una escuela también. Y no sé si tiene, no le conozco como persona, sé que es músico, pero no sé cómo es su no sé, a la hora de, no sé, de intercambiar o hacer una consulta, si tiene un poco de eso, o esa omnipotencia, o es como más... Yo lo conozco también, personalmente. Pero me imagino Pero a que... él y a su mundo de Pacaraí música, que como yo conocer, es fuerte. ¿Alguien más? Porque podemos avanzar un poco más si no hay comentarios sobre los puntos. ¿Les parece? ¿Sí? Yo quiero tirar un comentario así. En lo que conozco, por lo menos del chamanismo, también hay ¿cómo es? Ese complejo de omnipotencia también. De lo que es el chamán. Pues, y también alguien que sabe todo, uy, que te va a curar. Yo creo que no sea solamente en el mundo académico, también sea en el mundo, digamos, contraacadémico o, digamos, particular. No sé cómo llamarle de una forma no despectiva. No convencional. Justo eso hablamos antes, ¿no? Y eso, creo que también eso de verle a alguien como el que te va a curar luego ya es como, ya se marca una diferencia de arriba abajo. Eso. No sé si eso dijo. Estuve en Chiloé. Sí. Y tuve una sesión, una curandera chilota. Y ahí me pasó algo contrario a eso. Y ella fue muy, yo te voy a decir lo que yo sé, muy acotado. Y me conmovió porque, viste, no sé, para decirlo en términos más psiquiátricos, muchas veces se para mucho en algo de la sugestión. Ella fue así, De de su fragilidad, de su particularidad, ¿no? Pero está buenísimo. Yo creo que no hay vacunas contra los supremacismos. Es demasiado fácil que uno se ponga en un lugar de supremacía.
Hicimos este juicio. Algo más. Avanzamos un poquito. El otro título que les voy a proponer es el de las funciones del arte. Funciones del arte. La primera es contener. Contener tiene que ver con sostener. Pierre Aulanier fue una psicoanalista francesa que decía hacer una escucha invistiente, que inviste, que le vuelva a la persona a un lugar cuando está derrumbada, cuando está invalidada, ¿no? O sea, que tu escucha le permita al otro validar su relato. Y eso es muy, muy significativo porque hay escucha descalificadora. Yo te puedo escuchar correctivamente. Está bien lo que vos decís, pero eso no es así. O sea, nosotros decimos mucho en los grupos varones que trabajamos contra nuestra violencia machista, que una especialidad del varón machista es que nosotros refutamos. Es la descalificación y la competencia todo el tiempo, ¿no? Entonces, la escucha invistiente tiene que ver con eso, ¿no? Esa es una. Otra característica es brindarse como referente, no como modelo. Y ahí hay un matiz importante, ¿no? ¿Por qué no ser modelo o por qué no ser ejemplo? Porque, por dos razones. Una, porque desvirtúa las alternativas posibles, ¿no? Porque coloca solamente yo soy el modelo. Como yo, así tenés que ser, pelado, como yo. ¿Sí? Estoy jugando, ¿no? Y la otra característica es que muestra las diferentes formas de ser in situ haciéndolo. No necesariamente en palabras, sino en acción. Porque es una presencia cotidiana, cercana. Entonces la idea es ofrecerse como referente, no como modelo. Una referencia, insisto, no es un ejemplo. Es una forma. Yo te muestro una forma posible, la que me sale ahora. Tercera característica, tercera función de la T es hacer lo que le dicen la prestación yoica. La prestación yoica tiene que ver con cuando una persona no puede decidir. El ejemplo clásico en medicina es una persona que está traumatizada e inconsciente, desmayada por la razón que sea, ¿no? Entonces una persona que está así, no es que vos le preguntás, ¿te puedo examinar? O en el mundo médico por lo menos, la racionalidad médica. Entonces uno actúa, interviene. Entonces, por ejemplo, hay veces, hay momentos que hay riesgo suicida y uno interviene, uno incide. Y eso siempre es un momento de cierta violencia, ¿verdad? Porque ahí vos podés discutir, yo tengo derecho a intervenir en su riesgo suicida, en su riesgo homicida, me arriesgo yo también. ¿No? Entonces las fronteras ahí son más difusas, hay que ver cada situación en particular, ¿no? Pero uno se presta, el yo tiene que ver con todas las cuestiones que tienen que ver con lo consciente, con lo voluntario, con lo decisional. Entonces, de repente la persona no puede decidir, ¿no? O sea, por ejemplo, quiero una raya más de cocaína y capaz que no. Capaz que ya consumiste mucho. Siempre doy el ejemplo de, una vez fuimos a conocer una experiencia sobre reducción de daños en uso complicado de droga en provincia de Buenos Aires. Y visitamos un equipo y ese equipo tenía como parte del equipo un microtraficante del territorio. Y nosotros que éramos 3, 4 que fuimos, nos escandalizamos, ¿no? Pero pusimos una cara y ellos se dieron cuenta que nosotros poníamos cara y nos explicaron cómo le habían elegido a esa persona, porque no era cualquier microtraficante. Nos dijeron dos buenas prácticas. Una, no te vende cualquier mierda, te vende droga. Pues quien ha consumido droga sabemos que te puede vender, no sé, en vez de cocaína te venden polvo de fluorescente o aspirina apisonada. Te vendía lo que te decía que te vendía. Y segundo, no te vendía si llegabas intoxicado. Te decía, no, está muy pasado ya, vení más tarde. ¿Sí? Digo eso porque esas son prestaciones yoicas del microtraficante en este caso, ¿no? Toma decisiones por el otro. Cuarta función es no interpretar. La interpretación en clave psicoanalítica es como una herramienta fundamental, ¿no? Uno lee más de lo que la persona dice, ¿no? Y es, no sé, los que tenemos una formación ortodoxa, yo creo que en cierto sentido tengo una formación ortodoxa,
es muy difícil de interpretar. Pero parte del ejercicio del AT es no ofrecerle interpretación a la persona, sino acompañar ofreciéndole diferentes miradas, pero no es algo así como lo que vos en realidad querés decir es tal cosa, pero se ofrece la amplitud de posibilidades, pero no está uno en un movimiento de supuesto saber, ¿sí? Otra función es, como se trabaja en equipo, ayuda al equipo a una comprensión más global, ¿no? Yo siempre recuerdo una anécdota trabajando como en Clinitaria en APS, que una vez fuimos a visitarle a pedido de una mamá a su hijo que estaba complicado con drogas, su papá. Y fuimos con una gente comunitaria, llegamos a la casa y el hijo inmediatamente salió, como que nunca le visitamos porque él salía y nosotros entrábamos. Y le miramos y se fue. Llegamos y la mamá estaba en el patio, nos sentamos con la mamá. Y en la conversación con la mamá se veía su puerta abierta, una habitación y después otra habitación. Y con puerta abierta también. Y yo le pregunté, ¿ese cuarto qué es? Y es mi dormitorio. Y yo le dije, no lo sé explicar por qué. Podemos conocer, porque a veces psicodramáticamente uno toma elementos del contexto, en fin, ¿no? Y me dijo, sí. Y entramos con la gente comunitaria y con ella. Y lo primero que se veía en su dormitorio era, llamar la atención, era un retrato. Y era un retrato fotográfico de alguien en blanco y negro que no miraba a la cámara, miraba a otra parte, pero era solamente busto. Le dije, ¿y esa persona quién es? Yo, dijo la mamá. Y ahí comenzamos una conversación entre la que fue y la que era, ¿no? Porque ella tenía una imagen, a mí mi impresión, ¿no? Como muy devastada, ¿no? Y la de la foto era una persona con mucha intención de vida, ¿no? Como es mi impresión. Entonces fue muy interesante la conversación foto, ella, oído, ¿no? Digo eso porque para la comprensión global es fundamental el componente AT de los equipos interdisciplinarios, porque está en el cotidiano. No sé si ustedes vivieron esa experiencia de que traen información que jamás al terapeuta de consulta se le va a ocurrir porque no lo ve. Por miles de razones en realidad. Siguiente es resocializador, el AT. Y eso es un poco lo que decíamos hace rato, puente de la persona consigo misma y de la persona con el mundo, ¿no? Entonces nosotros siempre marcamos, no es importante tu vínculo, porque tu vínculo es un vínculo a través. O sea, vos tenés que ayudarle a tejerse con el mundo de nuevo, ¿no? Y eso es fundamental, ¿no? Otra función es facilita el reencuentro con lo que perdió. O sea, muchas de estas personas llegan a una situación muy desgastada en muchos sentidos, ¿no? Entonces hay que reconectar con lo que ya había también, no lo que con lo nuevo, sino también con lo que ya viene habiendo pero que está roto. Otra función es interviene en las tramas familiares. O sea, uno llega y no es que decir permiso, me voy junto a hacer AT acá. Está, no sé, la limpiadora, el vecinito, la abuela, los gatos. O sea, hay toda una trama vincular de cotidianidad que uno inevitablemente tiene que trabajar. Y por último, la clínica AT es una clínica especialmente abierta a las prácticas no clínicas. Uno termina trabajando con el farmacéutico de la esquina, o con un vecino con quien hace deporte, o con una exnovia que a veces viene. Y todos tienen una sabiduría que aportan. Y ese trabajo es fundamental. Yo pararía por acá, esta es un poco la lista de... Yo ya lo dije, pero ahora lo quiero decir en conjunto. Hay 3 cuestiones que se plantean que no es el AT. La primera es lo que decía, ¿no? No es un amigo. Podemos tener fuertes lazos afectivos, pero no somos amigos. Yo le decía las razones, ¿no? Porque uno es parte de un equipo, porque yo vengo solo, aunque yo esté acá hoy, en realidad yo hago equipo con fulano, con fulana, ¿verdad? Llevo cosas de ahí acá, ¿no? No hay una confidencialidad total. Segundo, porque es pago, hay una relación contractual, puede hacer trueque, yo conocí gente que hace AT trueque, no necesariamente es dinero. Y tercero, hay una tarea de asistencia,
yo vengo a acompañarte para algo que tiene que ver con esto, con todas las funciones que fuimos hablando. No es totalmente laxo, ¿verdad? Que a través de la amistad uno puede sentirse como instrumentalizado o manipulado porque uno tiene ese objetivo, ¿no? Esa es la primera, el primer no. El segundo no puede ser ateo una persona que esté viviendo un momento vital crítico. ¿Por qué? Porque necesita su fuerza de cuidado para sí mismo. Y eso nos exige también como mucha vigilancia, ¿no? Yo me acuerdo que alguna vez viví el suicidio de una persona cercana y al otro día yo me fui a una reunión de planificación y vino una persona y me dijo, Agustín, anda nomás. Solamente me dijo eso y me puso la mano en el hombro. Fue súper importante para mí. Yo no paraba. Y tercera cuestión es cuando uno no tiene una disponibilidad afectiva suficiente porque el interés está puesto en otro vínculo. Yo le daba el ejemplo de una maternidad reciente. ¿Se les ocurren otros ejemplos de que invaliden el rol AT en otros contextos? Otro. Justo pensé nomás de esta cuestión de la no disponibilidad afectiva, te iba a decir lo del divorcio. Las personas que están pasando por una situación de divorcio, por ejemplo, o no es divorcio, una separación o una crisis matrimonial y tiene que intervenir con personas que están. Es difícil, ¿verdad? O sea, podría ser muy difícil. Los límites son borrosos, porque a veces está más claro y a veces está más borroso. Yo hace poco vino una pareja y hacía 15 días que su hijo de 20 años se había suicidado. Yo lo encontraron colgado en el patio. Y yo viví la muerte de un hijo hace 5 años, ¿no? Y para mí fue así como... Yo me sentí roto, ¿no? O sea, me sentí tragando saliva en un par de momentos, sin que yo haya considerado que en realidad ese duelo mío esté tan abierto, pero se abrió. Sí. Entonces hay que estar como atento a las posibilidades que no son tan visibles como estoy pasando por esto, sino pueden venir cosas también. Hay cuestiones también que nos lo da como ejemplo, yo también lo quiero agregar, que es cuando uno tiene un rechazo particular con algo de la persona. No sé, es neonazi, es comunista, es seccionalero, es gay, es macho, es puta, es monja. Estoy jugando con posibilidades. Pero nosotros siempre decimos que es muy importante conocer nuestros rechazos. Básicamente porque eso te puede ayudar para no maltratar en el momento de la entrevista clínica. Es decir, yo tengo problemas con el tipo de situación, te voy a derivar a otra persona que trabaja con esto, que es mi confianza. Yo más o menos yo conozco más o menos mis prejuicios o mis dolores que no los tengo resueltos y tengo una red de gente que fulano yo sé que trabaja por eso. Cosa que no es no profesional, al contrario, es una mirada de compromiso profesional porque es para no maltratar a la gente. ¿Entraría la religión dentro de esto también? Si te genera un rechazo ostensible, sí. Y uno no puede manejar. ¿Cómo ustedes saben cuando están rechazando? ¿Tienen algún criterio subjetivo de autoconocimiento? Si trabajas desde ese concepto, por ejemplo, desde que es gay, ¿verdad? Lo primero que se te viene, o sea, te otra la persona y te dice, ok, gay, ¿verdad? Se te queda ahí, ¿entendés? Y vos ya sabes justamente que vos tenías antecedentes de que, bueno, no simpatizabas con los gays, ¿entendés? Entonces, eso es muy consciente, entonces vos sabes, ok, no te caen bien los gays, ok. No te vas a decir a vos mismo que vos sos discriminado, ¿verdad? Entonces trabajás, vos sabés justamente que cuando te viene un paciente que es gay, vas a sentir ese rechazo. Entonces creo que es como que medio fácil realmente de darte cuenta de que cada quien sabe hacia dónde tiene rechazo. Consciente, ¿verdad? Menos que otra cosa es que sea inconsciente y esa misma persona no se dé cuenta de ello. También puede ser. Yo comenzaría a ir cerrando ya no por el tiempo que tenemos más,
Pero te voy a dar un ejemplo en la línea de lo que dice Kenneth. A mí me sirve, voy a responder mi pregunta, una cosa que nosotros trabajamos mucho en salud mental postmanicomial, que es reconocer mis impensables. ¿Y a qué le llamo impensables? A las cosas que solo puedo pensar de una manera. ¿Verdad? Ustedes pueden rápidamente revisar qué cosas que ustedes están convencidas de que solamente es así y no de otra manera. Y eso es generalmente lo que yo tengo problemas. Pero eso puede ser tener problemas también porque me gusta mucho. O sea, todo lo que no puedo cuestionar es susceptible de verificación si yo estoy maltratando de alguna manera. Por afirmación o por descalificación. Porque uno puede ser prejuicioso afirmativo también. Entonces es lo que no puedo problematizar. Hay una canción que siempre uso que se llama En el Hospicio, de una banda de los 70 de Argentina llamada Pastor algo. Y trata sobre el manicomio. Y hay un verso que dice: me duele la realidad de que un perro sea perro y nada más. O sea, nosotros sabemos que hoy, por ejemplo, con la mascotización de los vínculos, la perrada, los perros, las perras son muchas cosas para la gente. Sí. ¿Verdad? Humanos. Son como humanos. Los para- perrijos es un neologismo que está acuñadísimo, ¿no? Sí. Pero siguiendo la línea de ejemplo del prejuicio y del rechazo, si yo no puedo pensar que el perro puede ser muchas cosas y es solo un perro, probablemente no pueda acompañar gente, porque mi pensamiento es demasiado unidimensional, digamos. Como que de esta manera. Yo cerraría un poco por acá. Estamos probando, también invitarla a que se sientan como parte de esto, que no es un grupo chiquito, entonces, e invitante, lo que también nos si hubo alguna incomodidad, alguna sugerencia que tengan con libertad.